Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta. En esta ocasión vamos a Faluya, en Irak, ciudad que pagó uno de los precios más altos después de la invasión de Estados Unidos y sus aliados a este país hace 20 años. El 20 de marzo de 2003, George Bush puso en marcha la Operación Libertad Iraquí para derrocar al régimen de Saddam Hussein. Una invasión considerada ilegal por Naciones Unidas y que, como hoy sabemos, se basó en una mentira de Estado, la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Saddam Hussein, armas que nunca se han encontrado desde entonces. Esta guerra se prolongó finalmente hasta 2011, causando la muerte de cientos de miles de personas y la migración de millones de iraquíes. Faluya, la ciudad que en su mayoría apoyaba al antiguo dictador Saddam Hussein, se convirtió rápidamente en 2003 en el bastión de una guerrilla suní opuesta a los estadounidenses, hasta convertirse en el peor enemigo de Washington. La inestabilidad reinante durante los años en guerra tuvo consecuencias mucho más allá del conflicto, que cultivó un terreno fértil para el yihadismo, donde Al-Qaeda en Irak se dio a conocer antes de convertirse en Daesh en la década de 2010. Es imposible que sus habitantes olviden todos los años de violencia que cambiaron para siempre el destino de su ciudad. Esta es la historia. Nuestro objetivo de hoy es un miembro de Daesh. Se encuentra en la región de Al-Anbar, en la ciudad de Faluya. Desde su cuartel general, estas fuerzas antiterroristas se preparan para lanzar una operación contra un iraquí al que siguen la pista desde hace casi un año. Al parecer, el hombre suministra artefactos explosivos improvisados a los yihadistas de la región. Según nuestra información, hay dos posibles vías de escape y puede ser alertado en cualquier momento por la gente del vecindario. Bueno, ¿está claro, chicos? Estas fuerzas especiales fueron creadas por los estadounidenses al comienzo de la guerra de Irak en 2003, incluyendo Faluya, donde van hoy. Se sabía que el distrito de Faluya había sido ocupado por Al-Qaeda después de 2003. Sus líderes y miembros fueron perseguidos allí. Muchos han sido asesinados. Algunos abandonaron la región, pero Al-Qaeda en Irak se convirtió en Daesh. Los que habían huido se unieron entonces a Daesh y volvieron a las ciudades con ese nombre. En 2014, el grupo Estado Islámico controlaba esta ciudad y casi el 40% del territorio iraquí. Los estadounidenses no han estado en el país desde 2011, pero regresan como parte de una coalición internacional para derrotar al grupo junto a las fuerzas que crearon 10 años antes. La victoria está prevista para 2017. Pero hoy, la lucha continúa de forma fragmentaria. Bien, nos estamos acercando a nuestro objetivo. Es un yihadista, así que es posible que lleve un arma o un cinturón explosivo. Tres de la mañana. Esta unidad de élite lanzó la operación al amparo de la oscuridad. En una habitación contigua hay mujeres y niños. Se les interroga también.
Tras media hora in situ, la operación llega a su fin. No se encuentra nada en casa. Los sospechosos son detenidos, serán interrogados en Bagdad y luego juzgados. Estas fuerzas especiales se consideran garantes de la estabilidad en el país. Los que impiden que Daesh se reconstituya, hoy en día siguen contando con el asesoramiento de los estadounidenses, y este apoyo es generalmente bien percibido por la población. Sin embargo, no podemos olvidar los últimos 20 años en Irak, durante los cuales Estados Unidos fue considerado durante mucho tiempo el enemigo del país. En particular Faluya. Desde el comienzo de la invasión estadounidense, esta ciudad de 300.000 habitantes se convirtió rápidamente en uno de los bastiones de la resistencia, donde los estadounidenses eran percibidos mayoritariamente como opresores, una hostilidad particularmente mostrada. El 31 de marzo de 2004, ese día el mundo entero supo situar Faluya en un mapa. En ese puente hubo un incidente importante. Mercenarios estadounidenses de la empresa de seguridad privada Blackwater fueron asesinados y colgados del puente. Llegué al final del incidente. Oí decir que habían matado a estadounidenses en la ciudad. Al principio, muchos se sorprendieron y se preguntaron, ¿cómo han acabado los estadounidenses en Faluya? Es una locura. Nunca pasaban por aquí porque la ciudad era muy peligrosa. Entonces recuerdo muy bien ese día. Ahmed Aki vivía entonces en el barrio. Fue uno de los primeros testigos de este acontecimiento. Y las imágenes del mismo no tardaron en difundirse por todo el mundo. Mostraba a iraquíes jubilosos arrastrando los cuerpos calcinados y sin vida de estos mercenarios por las calles de la ciudad, hasta donde fueron ahorcados. Imágenes insoportables que conmocionaron al mundo. Fue un punto de inflexión, un momento histórico para la ciudad, porque a partir de entonces hubo muchas más guerras, más desgracias, más calamidades. Ese día, el ejército estadounidense hizo de Faluya su objetivo prioritario. Faluya se ha convertido en su enemigo número uno de todo el mundo. Sí, después de este incidente, la ciudad se ha convertido en algo diferente de lo que era antes. A continuación, la ciudad fue bombardeada por la aviación y la artillería estadounidense, y las calles se convirtieron en escenario de encarnizados combates en los que los soldados se enfrentaron a los insurgentes. En esa época, Ahmed Aki empezó a escribir poesía, como una catarsis para no volverse loco. ¿Por qué nos ama la muerte? ¿Por qué todos los días hay un funeral en nuestra puerta? ¿Por qué todo lo que pedimos en este mundo se vuelve tan violento solo para encontrar nuestro cuello? Conozco ciudades que estaban llenas de vida, pero ahora solo vagan fantasmas. Desde entonces, Ahmed nunca ha dejado de escribir. La historia de Faluya es muy dura. Intento hablar de ello, hablar de muchos acontecimientos, aunque no pueda hablar de todo, porque las cosas han sido muy difíciles aquí, pero la destrucción y la muerte que experimentamos a diario deben documentarse. Y uno de los servidores de esta documentación, uno de los ayudantes de la historia entre los árabes, es el poeta. Esta trágica historia fue escrita principalmente por los insurgentes de la ciudad, que lucharon sin tregua contra los estadounidenses. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Se unió la mayoría a grupos terroristas? Encontramos el rastro de uno de ellos, que accedió de forma anónima y en un lugar secreto a contarnos su historia. Estuve en el ejército en 2003, cuando los estadounidenses invadieron el país, desmantelaron el ejército, así que me quedé sin nada. Entonces recibimos una llamada de Saddam Hussein para defender el país. Las tribus llamaron a las armas, por la tierra y por el honor. Todos los revolucionarios, incluido yo, seguimos este llamamiento. Todos nos unimos a los grupos de resistencia. Al principio es importante saber que todos llevaban armas.
Unos iban a buscar material, otros luchaban, otros entregaban mensajes, hacían labores de inteligencia, pero todos eran civiles. Al-Qaeda aprovechó entonces el caos y se estableció en la ciudad a principios de 2004. Algunos insurgentes se unen al movimiento, otros deponen las armas. Para mí, la resistencia se vendió. Fue traicionada cuando Al-Qaeda entró en la ciudad y trabajó por su cuenta. Los verdaderos resistentes se han retirado. No se unieron a Al-Qaeda porque sus miembros justificaban el asesinato de policías y guardias nacionales iraquíes. Nuestros únicos enemigos eran los estadounidenses. Hoy, estos antiguos rebeldes ya no hablan de su pasado, por miedo a que se les asocie con estos grupos terroristas. No, la mayoría se fueron de Irak o murieron de todos modos, y con los demás seguimos nuestras vidas, aunque algunos estén paralizados o discapacitados. Intercambiamos saludos, pero eso es todo. Todo este periodo ha dejado una profunda huella en la población de Faluya. Casi 2 décadas después, las heridas del pasado siguen abiertas, especialmente para los civiles, que también pagaron un alto precio en los violentos y a veces indiscriminados combates. Abdulmonem Al-Kubasi perdió la pista de su padre el 10 de noviembre de 2004. Demasiado viejo para abandonar la ciudad, controlada entonces por la insurgencia, fue detenido en su casa por los estadounidenses. Los soldados se llevaban a todos los hombres de la ciudad, sin distinción. Junto con su hermano, Abdulmonem seguía buscando el cuerpo de su padre casi 20 años después, sin muchas esperanzas. Se sabe que fue trasladado a la prisión de Bukat, tras haber estado recluido durante un tiempo en la prisión de Abu Ghraib. Entonces le perdimos la pista. Un día nos pidieron que lo visitáramos, así que fuimos a Buka, pero allí nos dijeron que estaba en Abu Ghraib y viceversa. Todos estos años hemos buscado en todos los institutos forenses, en todos los cementerios. Hemos preguntado a las ONG, pero nadie sabe dónde está mi padre. Según un informe de la Cruz Roja publicado en 2004, entre el 70 y el 90% de los prisioneros fueron detenidos por error por los estadounidenses en aquella época. Es una desaparición forzada del cuerpo de mi padre. Solo queremos saber qué pasó. Si está muerto, denos su cuerpo. Y si aún está vivo, libérenlo. Este es también el legado de la guerra. Decenas de miles de habitantes siguen buscando respuestas. Hassan, el guardián de este cementerio, ve todos los meses entrar y salir a estas familias desesperadas. Todas estas líneas corresponden a desconocidos. Son más de 1.200. Muchos murieron en las calles de Faluya. Sus cuerpos estaban demasiado mutilados, sus rostros irreconocibles y no llevaban consigo ningún documento de identidad. Se ha pedido a todas las ONGs y al gobierno que averigüen quiénes son estos desconocidos, que hagan pruebas de ADN, pero no se ha hecho nada. No, el gobierno nunca ha estado aquí. Varias fuentes de las autoridades iraquíes nos dijeron que no se había hecho nada en los últimos años porque entre las víctimas podía haber yihadistas. Un asunto demasiado sensible e imposible de justificar según ellos, aunque en Faluya más de 3.500 muertos habrían sido no combatientes. Tras todos estos años de violencia, ¿cómo pueden reconstruirse sus habitantes privados de respuestas y sobre todo de justicia? Como en el pasado, a menudo dependen de sí mismos. Todas las semanas se organizan lecturas de poesía en esta ciudad. Ahmed aquí está implicado y ahora insiste en superar las heridas de los últimos años. El arte como remedio, uno de los únicos que han encontrado estas personas para intentar reconstruirse después de todos estos años.
El poeta tiene un impacto en el público, en los demás. Por eso pedimos vida y amor en nuestros textos de hoy, por la paz. Muy pocos de los poetas que escuchamos hoy tratan sobre la muerte y las armas, y todo esto repercute en los demás. Faluya, la rebelde, la mártir, podría llegar a ser la ciudad del amor y la paz que estos poetas intentan contar hoy. Este es el sueño de mucha gente aquí, aunque el camino por recorrer sea probablemente largo y lleno de obstáculos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Boleto de Vuelta desde Irak. Visitamos Faluya, una ciudad que evidencia la trágica guerra que causó la devastación del país. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web france24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta pronto.